Buen día. El día de hoy vamos a tratar la ley de Ohm. La ley de Ohm es una norma que siempre se cumple, por eso se llama ley. Y Ohm es la persona que lo determinó, que es un físico alemán. Para poder hablar de la ley de Ohm, entonces, y tener más claro, entonces vamos a ver un circuito eléctrico pictórico. ¿Por qué pictórico? Porque se está colocando como la fotografía de cada uno de los elementos en su forma real. Para poder trabajar más fácilmente un circuito, entonces lo pasamos siempre a un circuito esquemático, en donde la lámpara se reemplaza por el símbolo de una resistencia, la pila se reemplaza por este símbolo de la pila, el conductor pues sigue siendo un conductor y la circulación de la corriente pues siempre va a ser la misma. En ese orden de ideas tenemos aquí el circuito eléctrico, sabemos de dónde salió, entonces aquí la ley de Ohm nos dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia. ¿Qué determina la ley de Ohm? La ley de Ohm dice que cuando la corriente aumenta, cuando el voltaje aumenta, la corriente aumenta siempre y cuando la resistencia se conserve igual. O sea, si la resistencia no varía, siempre esta corriente va a aumentar. Dice la ley de Ohm también que la corriente disminuye cuando la resistencia aumenta. Entonces, si la resistencia aumenta, la corriente disminuye si el voltaje se conserva igual. ¿Sí? Bueno, para poder trabajar esta partecita, entonces necesitamos mirar unos ejemplos. La ley de Ohm la podemos ver entonces que se pueden trabajar en tres maneras. Uno, cuando no conocemos la corriente, aquí nos damos cuenta que tenemos el voltaje, tenemos la resistencia, pero desconocemos la corriente. Eso es un caso. Segundo caso, desconocemos el voltaje, pero conocemos la corriente y conocemos la resistencia. Dense en cuenta que dos de los elementos me los están dando. Y tercero, me dan el voltaje, me dan la corriente, pero la resistencia no la tenemos. Para poder encontrar entonces estos, vamos a resolver los siguientes casos. Ejemplo 1. Dice, un circuito está alimentado por una fuente de 120 voltios y presenta una resistencia de 220 ohmios. ¿Qué corriente circulará? Entonces, primero que todo, buscamos unos datos. ¿Qué datos me están dando? Me dicen que tengo una fuente de alimentación de 120 voltios. Me dicen también que tengo una resistencia de 2200 ohmios. Y me dicen que halle la corriente, que qué corriente circula por este circuito. Listo. Si tenemos nosotros la fórmula que nos dieron, que dice que el voltaje es igual a la corriente por resistencia, y nos están preguntando la corriente, entonces, matemáticamente, cuando en una ecuación los dos están multiplicando y pasa al otro lado, pasa a dividir. Entonces, voltaje sobre la resistencia que lo conozco el voltaje, conozco la resistencia, pero desconozco la corriente, entonces la incógnita siempre va a quedar solo a un lado. Entonces, esta va a ser mi fórmula para trabajar. Ya despegada la fórmula y teniendo los datos, lo único que hago es reemplazar en la fórmula lo que tengo acá. Y entonces, voltaje, ¿cuánto es? 120 voltios. Resistencia, la tengo. 2200 ohmios igual a la corriente. Entonces, cojo una calculadora, 120 entre 1200 y me quedó 0,054. Eso es amperios. Entonces 0,054 amperios. Pero cuando está menos de 1 amperio, entonces yo lo debo pasar a miliamperios para trabajarlo mejor. Y entonces cojo este valor 0,054, lo multiplico por 1000 para poderlo convertir en miliamperios, y este resultado me queda 54,0
aquí había otro valor, no se coloca, miliamperios. Entonces, la corriente que circula por este circuito es 54,4 miliamperios, cuando el voltaje son 120 voltios y la resistencia es 2200 ohmios. Bien, segundo ejemplo. Dice, el mismo circuito se lleva a Argentina. ¿Qué es lo que pasa? En Colombia nosotros trabajamos con 120 voltios, pero en Argentina trabajan con 220 voltios. Entonces decimos, si el mismo circuito se lleva a Argentina, cuyo voltaje de alimentación es de 220 voltios, ¿qué corriente circulará por el circuito? Entonces aquí donde yo quiero que se note muy bien lo que dice la ley de Ohm, que si aumenta el voltaje, aumenta la resistencia. Y entonces, siendo otro ejemplo, vamos a tomar lo mismo. Recuerden que voy a dejar este dato en el ejemplo 1. Ejemplo 1, la corriente era igual a 54,4 miliamperios. Ahora vamos a ver qué pasa. Dice que llevamos a Argentina, entonces primero datos, voltaje es igual a 220 voltios, mire que aumentó, ellos trabajan con ese voltaje, la resistencia es la misma, porque estamos diciendo que si llevamos este circuito a Argentina, y luego nos pregunta que qué corriente circulará, pero ya en Argentina. Entonces aquí tenemos una interrogación. Al igual que el anterior, primero que todo, cogemos nuestra fórmula. Esto lo repito pues para que se quede en la cabeza de todo el mundo. Luego, lo mismo que hice en el anterior, el que está multiplicando pasa a dividir porque voy a hallar la corriente. Entonces voltaje sobre resistencia es igual a la corriente. Reemplazo los valores que tengo acá, donde el voltaje, mire que aquí ya es diferente, sobre 2200, que era la misma que teníamos anteriormente, igual a la corriente. Entonces, cogemos la calculadora, cogemos 220 dividido entre 2200 igual, y me queda, esto es igual, entonces la corriente es igual a 0,1 amperio, donde I es igual a 0,1 amperios. Hacemos lo mismo en el anterior que el anterior, y entonces cogemos 0,1, lo multiplicamos por 1000 para convertirlo en miliamperios, y esto me da, lo corremos la coma, ¿cuántas veces? 3 veces, en donde esto me da corriente es igual a 100 miliamperios. Entonces, si en Argentina, mire cómo se duplicó, ejemplo 2, la corriente es igual a 100 miliamperios. Se duplicó la corriente. ¿Qué quiere decir? Que se cumplió la ley de Ohm. Si aumentó el voltaje, aumentó la corriente. Vamos ahora aquí a tener un ejemplo 3. ¿Qué dice? Que una ducha eléctrica usada en la casa, y mire que no estoy dando datos, mire lo importante, aquí no estoy dando datos, pero dice que en Colombia, y aquí digo que se lleva a Argentina, no estoy dando datos, estoy dando únicamente un dato, pero ¿qué quiere decir eso? Que usted debe saber esos datos. Entonces, los datos. Primero, voltaje, no me lo están dando, pero yo lo debo de saber. ¿Por qué? Porque si digo en Colombia, y en Colombia, en todo Colombia son de 110 a 120 voltios, depende de la hora, pero yo siempre trabajo con 120 voltios. Entonces, no necesita que me digan acá el voltaje, yo simplemente lo debo saber. Segundo, me están diciendo que la corriente, aquí mire cómo cambia, corriente es igual a 12,5 amperios. Y ahora me están preguntando la resistencia, que es lo que yo mostraba en el anterior. Dense cuenta que ya estoy buscando otro dato. Aquí me están preguntando otra cosa. Bien, para resolver ese ejercicio hacemos lo mismo. Siempre vamos a tener que utilizar la fórmula general, que es voltaje es igual a corriente multiplicado por la resistencia. Miren la diferencia, aquí lo que pasa. Como en este caso la incógnita es esta, entonces el que baja a dividir es la corriente, y entonces yo despejo
de esta fórmula general despejo resistencia pasando la corriente aquí a este lado igual a la resistencia. Como tengo los datos, ¿qué hago? Simplemente reemplazo mis datos aquí donde me dan 120 voltios, que son estos mismos, sobre la corriente que ya la tengo, 12,5 igual a resistencia. Cojo la calculadora, divido 120 entre 12,5 y eso me va a dar la resistencia. Entonces tenemos 120 voltios dividido entre 12,5 igual a 9,6 ohmios, en donde la resistencia es igual a 9,6 ohmios. Y se acabó el caso. Ahí concluye. Pero mira lo que dice acá. Lo mismo que en el anterior. Dice, si esta misma ducha se lleva a Argentina, ¿qué corriente consumirá? Aquí ya hicimos otra cosa diferente. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que guardar? Miren, dije la misma ducha. Pues como la ducha en este caso, tiene este valor, pues yo guardo este valor. Sencillo. Y entonces borro mis datos que están anteriores, voy a dejar la fórmula aquí, borro esto que no lo necesito y voy a dejar este dato para que los datos, que es lo primero que coloco, donde tenemos voltaje, tenemos la corriente y tenemos la resistencia. El voltaje lo sabemos, claro, lo habíamos dicho, que en Argentina tiene 220 voltios, la corriente la desconozco y la resistencia es la que había sacado del ejercicio anterior, que es 9,6 ohmios. Como tenemos la fórmula general, entonces de esta fórmula vamos a despejar corriente que ya lo hemos visto y entonces decimos que voltaje sobre la resistencia es igual a la corriente. El voltaje son 220 voltios sobre la resistencia que es 9,6 ohmios igual a la corriente. Y ahora sí podemos borrar el valor de la resistencia porque ya no necesitamos este dato, ya lo anotamos aquí y cojo la calculadora y digo que 220 voltios dividido entre 9,6 ohmios es igual a 22, miren lo que pasa aquí, quedó 22,9 amperios, o sea que la corriente es igual a 22,9 amperios. En donde la ley de Ohm se cumple a cabalidad, porque si se dieron cuenta en Colombia, la corriente era de 12,5 amperios y ya en Argentina subió a 22,9 amperios. Se cumple la ley de Ohm. Por último, entonces ya vimos dos casos que son encontrar la corriente, encontrar la resistencia, que fue lo que hicimos, y nos queda faltando este último caso que es cuando desconocemos el valor del voltaje. ¿Listo? Entonces, valor del voltaje aquí, una incógnita, valor de la resistencia. Para este caso vamos a hacer ese mismo ejercicio, 10 ohmios, y dice que circula una corriente de 12 amperios. 12 amperios. Para esto, lo mismo. Entonces, primero que todo, siempre busquemos los datos. ¿Qué datos me dan? Me dan el voltaje, ¿lo conozco? No, entonces coloco la incógnita. La corriente la conozco, sí, 12 amperios. Y por último, la resistencia la conozco, sí, 10 ohmios. Teniendo la fórmula que dice que el voltaje es igual a la corriente multiplicado por la resistencia, en la fórmula general solamente reemplazamos los valores que nos dieron y entonces decimos que voltaje es igual. ¿Cuánto es la corriente? 12 amperios multiplicado por 10 ohmios, que es el valor de la resistencia, y entonces el voltaje es igual 12 por 10, 120 voltios. Entonces de esa manera logramos encontrar el valor del voltaje. Para poder concluir, entonces nos damos cuenta que la ley de Ohm se cumple. 1, 2, las incógnitas que nos planteamos, que son estas, las podemos determinar mediante la ley de Ohm. Y tercero, en casa nos permite, nosotros que no somos los que nos trabajamos en electricidad o en electrónica, pero una ama de casa, una persona del común, por decir así, simplemente puede darse cuenta qué cantidad de corriente consume un aparato y de esta manera logra ahorrar energía.
Voy a poner un ejemplo y es el Wi-Fi. El Wi-Fi en la parte trasera dice que consume 0,5 amperios. Usted multiplique 0,5 amperios durante un día, luego durante una semana y luego durante un mes. Al final de mes, si usted no apaga su Wi-Fi en las horas de la noche, aparte que lo está irradiando, le está consumiendo mucha electricidad. Los aparatos eléctricos consumen cuando están conectados, así sea poquito, pero consumen. Y cuando es en harto tiempo, pues ahí se ve mayor reflejado. ¿Listo? Básicamente, para nosotros, para lo que nos compete, es esta partecita. Y ya las personas que trabajan en electricidad y electrónica, pues les sirve para ver las aplicaciones que se pueden dar. Muchas gracias y en otra ocasión nos estamos viendo.